Así dice el Señor, el Santo de Israel. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará a la voz de tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda: este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembra en el campo, y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. En todo monte elevado, en toda colina alta, habrá ríos y cauces de agua, el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. La luz de la cándida será como la luz del ardiente, y la luz del ardiente será 7 veces mayor, cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada uno la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Necesitamos recordar que este tiempo de Adviento implica cosas que no podemos dejar de meditar.
La primera es que el Señor viene. No somos nosotros los que andamos buscándolo afanosamente. Es Él quien viene a buscarnos a nosotros. Y esto es sumamente importante porque no se trata simplemente de un asunto de direcciones, quién va o quién viene, no. Sino que cuando el hombre busca a Dios, lo busca como se lo imagina. Y a veces podemos tener ideas equivocadas de Dios y andar buscando un Dios que no existe. Pero cuando Dios busca al hombre, entonces no solamente se muestra como es, sino que lo sorprende, porque se manifiesta de una manera inesperada. En segundo lugar, hay que recordar que Dios, cuando se encontró con Abraham, le hizo una promesa. Esa promesa, lo hemos recordado en otras oportunidades, consiste en la tierra y la vida, la descendencia. Pues estas dos realidades, la tierra y la descendencia, implican la libertad y la vida. Y esto entraña que la acción de Dios en medio de su pueblo se identifica con esas dos notas: el impulso a la libertad y el impulso a la vida. Es lo que llamamos la acción liberadora y salvadora de Dios. Tengamos eso presente porque en la próxima semana lo que vamos a ver, y ya se nos está insinuando desde ayer, es justamente eso, que ahora comienza a manifestarse la acción liberadora y salvadora de Dios. Pero me gustaría deshacer un equívoco. Nosotros a veces cuando pensamos en liberación nos vamos a las películas de Hollywood y no a la Biblia. Y en las películas de Hollywood lo que encontramos es una especie de lucha, una agonía de tipo semi-supersticioso, en la que una persona se tira al suelo y comienza a hacer convulsiones y pataletas y a gritar insultos y cosas. Eso no es la acción liberadora de Dios en la Biblia. Aquí vemos, por ejemplo, que esta acción se manifiesta en el hecho de que el pueblo que estaba bajo el dominio del opresor, como veíamos ayer, comienza a disfrutar de libertad. Y hoy nos presenta a ese pueblo que estaba bajo el dominio del opresor, disfrutando de una vida nueva. Las imágenes con las que el profeta lo dice son bastante sugestivas. Dice, primero, que el pueblo va a pasar de una situación de carestía a una situación de abundancia. Aunque te dé el Señor el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá de ti tu maestro, tus ojos lo verán. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos escucharán una palabra a la espalda: este es el camino, camina por él. Implica la acción liberadora de Dios el hecho de sacar de la miseria, de la carestía, del hambre, de la necesidad al pueblo para llevarlo por otro camino. Dios es el maestro de una enorme paciencia
que no se cansa de educar a su pueblo. El pueblo se ha desviado y toda el hambre que está padeciendo se debe justamente a que no aceptó el mensaje del Señor y se dejó llevar por unos jefes inescrupulosos que lo condujeron al destierro. Ahora el Señor le anuncia un futuro de vida mejor. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso. Esto expresa la bendición de la lluvia y al mismo tiempo la abundancia del alimento. Pero esto no solo es para el hombre. Fijémonos esto, que es también muy bonito de verlo. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y los asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. Todo esto son unas imágenes que a nosotros nos dicen poco, pero que significa que los que le ayudan al hombre, los animales, el buey y el burro, van a tener alimento a gusto, a placer. Hay un proverbio árabe que habla de que el pasto común es como un alimento dulce para los animales, pero que el pasto fermentado era como su mermelada. Así que el profeta está refiriéndose a que no solo el hombre va a tener pan en abundancia, sino que los animales que le ayudan en sus trabajos también lo tendrán. Y además anuncia como una prodigalidad de la naturaleza, un derroche de vida. En todo monte elevado y en toda colina alta habrá ríos y cauces de agua. O sea, todo es un derramamiento de vida para el pueblo. Y por último, la cuestión alcanza hasta el firmamento. El sol y la luna eran considerados los grandes dioses de los pueblos. Por eso aquí no los nombra como sol y luna, sino que a la luna le dice la cándida y al sol le dice la ardiente. Entonces, la luz de la cándida será como la de la ardiente, la luna tendrá una luz como la del sol, y la luz de la ardiente será 7 veces mayor. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe, es una acción en la que Dios libremente, por propia iniciativa, le hace el bien a su pueblo para que no sufra más. Eso es justamente lo que el Evangelio nos presenta como hecho cumplido. Pero, vuelvo a repetir, no como nosotros lo hubiéramos esperado, con escenarios de Hollywood y efectos especiales, sino en la cotidianidad de la vida, en la vida ordinaria, y de una manera que realmente asombra por la comprensión que nos indica. Jesús recorría aldeas y ciudades, es decir, todos los ámbitos humanos poblados, aldeas y ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos, anunciando la buena noticia del reinado de Dios y curando así
todas las enfermedades y todas las dolencias. Observemos qué es lo que el evangelista nos quiere decir. Que Jesús, con su enseñanza del reino de Dios, está curando en el pueblo las enfermedades y dolencias. Avancemos porque necesitamos entender esto, pero recordemos que curar es la iniciativa amorosa de Dios que libremente le hace el bien a su pueblo. Jesús, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas. Esto implica una cosa, que las ovejas estén extenuadas y abandonadas significa que tienen una vida menguada. Diríamos nosotros, andan como arrastrando la vida. Pero luego dice que andaban como ovejas que no tienen pastor. Y ya esto no se refiere a la vida, sino a la convivencia. Es una sociedad caótica, desorganizada, sin dirección. O sea, la vida y la convivencia están al garete. Entonces les dijo a sus discípulos, hasta ahora los discípulos no habían aparecido, ahora aparecen los discípulos, pero Jesús quiere que ellos vean lo que Él ve. Los discípulos están viendo otra realidad. Él quiere hacerles tomar conciencia de qué es lo que en realidad está sucediendo. La mies es abundante, pero los braseros son pocos. Ruéguenle pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Con esto lo que Jesús les dice, miren, esta gente está preparada para escuchar la buena noticia, pero se necesita que se la anuncien. Pónganse ustedes a disposición de Dios para que Dios los mande a ustedes anunciar esa noticia. Ellos no están en capacidad de anunciar la buena noticia porque lo que ven no es lo que está sucediendo. Es lo que podría pasar cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay gente pobre, que hay gente abandonada y enseguida pensamos con lo que nos dijeron. Es que los pobres son pobres porque son flojos. Es que la gente abandonada está así porque es que no sabe vivir con los demás. Entonces, nosotros no vemos la realidad, simplemente vemos lo que nos dijeron que viéramos. Eso es lo que Jesús está tratando de hacer con los discípulos. Y por eso nos dice que llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar así toda enfermedad y dolencia. Jesús quiere que sus discípulos hagan lo mismo que Él, pero para que ellos hagan lo mismo que Él necesitan tener autoridad. Autoridad no es mando, autoridad es libertad. Y al mismo tiempo la capacidad de estimular a otros a que se comporten libremente. Los discípulos no son libres. Y no son libres no porque no puedan hacer lo que les dé la gana. Es porque ellos están viendo una realidad no con su propia visión, sino con la visión ajena. Los fariseos han metido en el pueblo la idea de que la gente está mal porque no cumple la ley. Y los discípulos piensan así.
Lo que Jesús ve es otra cosa, que la gente está mal porque no tiene quien la guíe, porque andan como ovejas sin pastor, porque la sociedad es un caos. Y entonces les da autoridad para curar toda enfermedad y dolencia. Si ellos son libres, ellos pueden comunicar el mensaje del reino de Dios y entonces hacer lo mismo que Jesús. Aquí hay que hacer una explicación. Cuando se habla de enfermedad, se utiliza una palabra que se refiere a la mente. Con eso, Jesús está dándoles a entender que la gente está como ellos, mentalmente alienada. No tienen pensamiento propio. Piensan lo que les dicen que hay que pensar, pero no han desarrollado su propia manera de ver las cosas. Y cuando habla de dolencia, no nos imaginemos un dolor en el pie, no nos imaginemos un dolor de cabeza. No, cuando habla de dolencia utiliza una palabra que significa como ablandamiento, es decir, es la gente a la que la han privado de fuerza, de voluntad para tomar decisiones. Es una gente dominada, mentalmente dominada y también socialmente dominada. A eso es a lo que se refiere cuando les dice: vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Nosotros pensamos que ovejas descarriadas son los pecadores. Y Jesús está pensando en otra cosa. Es en la gente que está al garete, abandonada, descuidada. La gente que no tiene quien la oriente y la guíe. Esas son las ovejas descarriadas. Vayan a proclamar que el reinado de Dios está cerca. Vayan a decirle a la gente que el amor de Dios está disponible, que pueden contar con el amor de Dios, que es mentira que ellos están mal porque Dios los tiene castigados porque no obedecen la ley. No le digan eso a la gente. Díganle a la gente que a pesar de todas sus desdichas, Dios la ama y las quiere sacar de esa situación. No le vayan a decir a la gente lo que dicen los fariseos. Díganle a la gente lo que les digo yo, que Dios la ama y que quiere que sean libres y que vivan una vida mejor. Ustedes han recibido esto gratis, denlo gratis. Es decir, ustedes no se merecían la buena noticia. Ustedes no se ganaron el amor de Dios. Esto lo han recibido gratuitamente. De la misma forma, háganselo llegar a los demás. No le pongan a la gente exigencias que no son para recibir el amor de Dios. La próxima semana vamos a ver, al final de la próxima semana, cuáles son las exigencias para recibir el amor de Dios. Dios no pide que hagamos nada para merecernos su amor, no. Lo que Dios pide es que nosotros nos abramos y comencemos por dejarnos amar, para que así podamos experimentar su amor.